Esta historia es una obra de ficción completamente reconstruida. Cualquier semejanza con hechos reales o personas existentes es pura coincidencia y no permite determinar ninguna verdad histórica. Acompáñanos en este viaje y permite que la voz te guíe a través de esta historia. Dicen que la arrogancia es una venda que nos ponemos voluntariamente sobre los ojos. Recuerdo cómo estaba sentada en un banco de madera en el pasillo del juzgado con las manos heladas. Alejandro Ruiz Cortés estaba a unos metros, mirando con impaciencia su reloj de oro. Resoplaba porque la audiencia se retrasaba 5 minutos. Para él yo no era una persona, sino una formalidad molesta, un error en su agenda perfecta que había que corregir rápidamente. Nunca se le ocurrió mirarme a la cara. Si lo hubiera hecho, quizá habría notado que mi silencio de 6 años no era sumisión. Era resistencia. Era espera. Él pensaba que entraría en aquella sala para aplastarme con su dinero. No sabía que al otro lado de la puerta, en el asiento más alto del juez, estaba quien conocía mi dolor mejor que nadie. Alejandro entró allí creyéndose dueño del mundo, sin saber que estaba a punto de perderlo todo por un solo gesto. Antes de continuar, si lo desean, suscríbanse al canal y escriban en los comentarios desde donde escuchan esta historia. Me alegrará mucho saberlo. Las pesadas puertas de madera de la sala número 7 se abrieron lentamente con un crujido. Nunca olvidaré ese sonido. Fue el sonido de mi vida partiéndose en dos. Recuerdo que en los pasillos del juzgado de primera instancia de Madrid hacía frío. Un frío que no tenía nada que ver ni con el aire acondicionado ni con el invierno que se acercaba. Era un frío que calaba hasta los huesos. Yo estaba allí, aferrada a mi bolso barato como si fuera un escudo. Me llamo Lucía Navarro Ortega. Aunque durante los últimos 6 años todos me conocían como la señora de la moraleja, la esposa ideal, el adorno silencioso en las recepciones de la alta sociedad madrileña. Pero aquella mañana no había recepciones ni cava ni sonrisas falsas. Aquella mañana se trataba de sobrevivir. Mi abogada Carmen López García me tocó suavemente la mano. «Estás temblando, Lucía», susurró. «Respira. Solo necesitamos conseguir la orden de protección. Después todo terminará». Asentí, pero no creía en mis propias esperanzas. Y entonces lo vi llegar. Alejandro Ruiz Cortés llegó tarde. Por supuesto que llegó tarde. Para alguien como él el tiempo de los demás no tiene importancia. Caminaba por el pasillo con aquella seguridad arrogante que yo había confundido alguna vez con fuerza. Llevaba un traje azul oscuro hecho a medida. Impecable. Ni una sola arruga. Su abogado Miguel Ángel Torres caminaba detrás intentando no quedarse atrás. Alejandro ni siquiera me miró. Pasó a mi lado como si yo fuera invisible, como otra columna más en aquel edificio gris. Ese era su mayor castigo. La indiferencia. Para él yo no era una enemiga, sino un obstáculo administrativo, un fallo en su agenda perfecta. Entramos en la sala. Un olor a cera vieja y a papeles gastados golpeó mi nariz. «Todos en pie», anunció con voz monótona el agente judicial. «Preside el respetado juez José Antonio Navarro». El mundo se detuvo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mis manos quedaron inmóviles sobre la mesa de madera. El aire se atascó en mi garganta. No puede ser. No podía ser. La puerta lateral junto al asiento del juez se abrió y entró él. José Antonio Navarro. Su cabello estaba completamente blanco.
Caminaba un poco más despacio que en mis recuerdos, pero su postura seguía siendo la misma. Recta, rígida, imponente como una estatua de granito. Mi padre. No había escuchado su voz en 6 años. 6 años desde aquella noche terrible en la que le grité que no lo necesitaba, que no entendía el amor, que Alejandro era mi futuro. 6 años de silencio absoluto entre nosotros. Me escondí detrás del hombro de Carmen. El pánico me invadió. Si me veía, si entendía quién era yo, seguramente se recusaría y la audiencia se aplazaría. Tendría que volver a casa, a aquella jaula dorada con Alejandro. Por favor, rezaba en silencio. Por favor, no me mires. El juez se sentó y se acomodó las gafas. Abrió la carpeta frente a él sin levantar la vista. Caso número 2025712. Ruiz Cortés contra Navarro Ortega. Solicitud de medidas cautelares. Leyó mi apellido. Navarro Ortega, un apellido común en España. Parecía no haberse inmutado. Sus ojos cansados recorrieron los documentos. Luego levantó la mirada. Primero miró a los abogados, luego a Alejandro y finalmente su mirada se detuvo en mí. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que todo el mundo podía oírlo. Nuestras miradas se encontraron. Durante una fracción de segundo vi un destello en sus ojos oscuros. Una chispa, reconocimiento, sorpresa, quizá dolor. Pero fue tan rápido que dudé si había sido real. Su rostro volvió a convertirse en una máscara de piedra. El juez José Antonio Navarro lo controló todo. No dijo nada, no hizo ningún gesto, solo asintió levemente para que comenzara la audiencia. Empiece, abogado, dijo con aquella voz grave que yo recordaba de los cuentos antes de dormir. Carmen se levantó y comenzó a exponer los hechos. Habló del control financiero, de cómo Alejandro revisaba cada moneda que yo gastaba, de cómo me aislaba de mis amigos, de cómo me prohibía trabajar. Alejandro resopló desde el otro lado de la sala y en aquel sonido había puro desprecio. El juez José Antonio Navarro apartó la mirada de los documentos. Señor Ruiz Cortés, dijo con calma, mantenga el silencio. Alejandro se recostó en la silla con una sonrisa burlona. Parecía un niño aburrido en una clase que consideraba por debajo de su inteligencia. Luego llegó el turno del abogado de mi marido, Miguel Ángel Torres. Con voz teatral comenzó diciendo que aquello era una pérdida de tiempo. Que su cliente era un hombre respetado, un pilar del mundo empresarial de Madrid. Que la mujer presente tenía antecedentes de inestabilidad emocional. Que era fantasiosa. Que todo formaba parte de una estrategia para obtener más pensión. Mentira, susurré. Silencio, ordenó mi padre sin mirarme. Miguel Ángel continuó dibujando un retrato de mí que me revolvía el estómago. Despilfarradora, desagradecida, una mujer desequilibrada. Alejandro asentía disfrutando del espectáculo, disfrutando de mi humillación. Señoría, intervino Carmen López García. Tenemos una prueba, una grabación realizada hace 2 días. Miguel Ángel se levantó de un salto. Protesto. Esa grabación no fue presentada previamente en el caso. Además, es ilegal grabar sin consentimiento. En España es legal grabar una conversación si uno participa en ella, colega, dijo mi padre con frialdad. La prueba es admitida. Reprodúzcanla. Carmen sacó mi viejo teléfono móvil y lo conectó al sistema de audio de la sala. Se oyó un pitido agudo y luego la voz de Alejandro llenó el silencio.
Pero no era la voz suave y encantadora que usaba en actos benéficos. Era una voz grave y áspera, cargada de veneno. En la grabación se escuchaba con claridad como decía que yo no era nadie, Lucía, que no valía nada. Que si volvía a mencionar el divorcio me dejaría en la calle. Que me encerraría en un psiquiátrico. Que diría que estaba loca y todos le creerían porque él era Alejandro Ruiz Cortés y yo solo una chica a la que había recogido de la nada. La grabación terminó. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Miré a mi padre. Los nudillos de su mano se habían vuelto blancos de tanto apretar el bolígrafo. Su mandíbula estaba tensa. No miraba los papeles. Miraba fijamente a Alejandro. Alejandro se levantó lentamente. La sonrisa autosuficiente desapareció de su rostro. Estaba rojo, deformado. La máscara del caballero perfecto se había caído. Gritó que aquella grabación estaba manipulada. Su voz rebotó contra las paredes de madera. Decía que era falsa. Mi padre le ordenó sentarse. Sin saber que acababa de cometer un error. Una vez me había preguntado por qué había gastado 5.000 euros en lirios, examinando los recibos como bajo una lupa invisible. Respondí que me gustaban, que daban vida a la casa. Él frunció el ceño como si hubiera dicho una tontería. Dijo que los lirios se marchitaban en 2 días y que era una mala inversión. Que la próxima vez comprara flores de seda, eternas y más limpias. Poco a poco mi vida se llenó de cosas artificiales, flores de seda, sonrisas ensayadas, relaciones convenientes. Alejandro era un maestro en el arte de podar mi vida igual que un jardinero recorta un seto. Eliminaba todo lo que no encajaba en su visión de esposa perfecta. Me quedé sola, rodeada de las esposas de sus socios. Mujeres que hablaban de yates y cirujanos estéticos y me miraban con esa compasión fría con la que se observa a alguien que saben que está atrapado pero a quien nadie ayudará. Pero lo más doloroso no fue perder a mis amigos. Fue perder a mi padre. Todavía recuerdo nuestra discusión en su despacho. Hace 6 años el despacho olía a tabaco de pipa y a libros antiguos. Mi padre estaba sentado tras su escritorio de madera roja mirándome con la expresión severa con la que dictaba sentencias. Dijo que ese hombre no me amaba. Que se amaba a sí mismo. Que yo era solo otro trofeo en su colección, como sus coches antiguos o sus relojes suizos. Yo estaba furiosa, cegada por el encanto de Alejandro, por sus promesas de viajes y de una vida de cuento. Le grité que no entendía nada, que estaba celoso porque Alejandro era joven y exitoso y él solo un juez viejo y amargado. Me arrepentí en cuanto esas palabras salieron de mi boca. Vi cómo el dolor atravesó su rostro, pero el orgullo no me permitió disculparme. Mi padre se levantó y dijo que si me iba con él que no regresara llorando cuando entendiera que tenía razón. Y me fui. Cerré la puerta de golpe para borrarlo completamente de mi vida. Empecé a usar el apellido de mi madre. Navarro Ortega. Para Alejandro era perfecto. Odiaba a mi padre. Decía que los jueces eran burócratas envidiosos que frenaban el progreso de los verdaderos empresarios como él. Nunca supo que José Antonio Navarro era mi padre y yo me aseguré de que nunca lo supiera. Durante 6 años viví en esa mentira, en esa jaula en La Moraleja, convenciéndome de que era feliz, de que un armario lleno de ropa de marca compensaba el vacío en el pecho. Pero un día la venda cayó. Era un martes lluvioso de noviembre. Me llamó la madre de Paula, mi antigua amiga. Paula estaba en el hospital. Cáncer. Estaba muy mal.
Querían que fuera a despedirme. Colgué llorando. Sentí una punzada de culpa tan fuerte que casi me doblé por la mitad. Corrí a buscar a Alejandro en su despacho de casa. Alejandro, tengo que irme, dije con la voz entrecortada. Paula se está muriendo. Necesito ir al hospital. Él ni siquiera apartó la vista del ordenador. Dijo con sequedad que hoy no podía. Pregunté sin entender. Ella se está muriendo, Alejandro, es mi amiga. Hoy tenemos una cena con el embajador, respondió girándose hacia mí en la silla. Llevas meses preparando el menú. Debes estar aquí para recibir a los invitados. Debes ser perfecta. Intenté hablar, pero él se levantó y se acercó. No gritó. Nunca gritaba. Solo puso sus manos sobre mis hombros. Un gesto que parecía suave pero que en realidad me inmovilizaba. Esa chica ya no forma parte de tu vida, Lucía. Tu vida está aquí conmigo, con tu deber. No arruinarás una noche importante por sentimentalismo barato. Sube y lávate la cara. Tienes los ojos rojos y eso te hace parecer débil. Me quedé de pie mirando cómo salía del despacho. En ese momento algo dentro de mí se rompió. No fue un ruido fuerte, sino más bien el crujido de una rama seca partiéndose bajo el peso de la nieve. Subí las escaleras como un autómata, entré en el baño de mármol y me miré al espejo. Vi a una mujer desconocida, pálida, triste, con joyas caras y el alma vacía. No fui al hospital. Paula murió esa misma noche mientras yo sonreía y servía vino a desconocidos que hablaban de política brindando, con copas de cristal. Tomé una decisión. No moriría en esa casa. No sería una flor de seda. Esa noche, cuando Alejandro se durmió roncando suavemente a mi lado, bajé al baño de invitados. Levanté una baldosa suelta detrás del inodoro y escondí allí el primer billete de dinero que había logrado ahorrar de las compras. Fue mi primer acto de rebelión, mi primer paso hacia la libertad y hacia la catástrofe que se acercaba. Nadie enseña cómo escapar de la propia vida. En las películas todo es dramático, persecuciones, coches a toda velocidad, música tensa. Pero en la realidad la huida es un acto silencioso y lento, lleno de un miedo pegajoso que hace sudar frío incluso cuando uno permanece inmóvil en el sofá. Después de la muerte de Paula empecé a planear. Sabía que no podía usar mi teléfono habitual. Alejandro tenía acceso a mis llamadas. Decía que era por seguridad, pero yo sabía que era control. Por eso compré un teléfono con tarjeta prepago en un estanco lejos de casa, un modelo viejo y barato. Lo escondí en el único lugar donde sabía que alguien como Alejandro nunca miraría. Debes ser fuerte, me dije. Lo intentaré. La noche elegida fue un martes. Alejandro tenía una cena de negocios en Barcelona y debía quedarse allí a dormir. Era mi única oportunidad. Esperé hasta que el taxi que lo llevaba al aeropuerto desapareció tras la curva del camino de grava. Cerré la puerta de entrada y me apoyé en ella. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. Subí a mi habitación, no a nuestra habitación sino a la que nunca sentí como mía. Abrí el armario. Estaba lleno de vestidos de seda, abrigos de piel, zapatos de suela roja. Todos eran regalos de Alejandro. Todos símbolos de mi prisión. No tomé nada de eso. Saqué una pequeña maleta. Metí 2 pares de vaqueros viejos que había logrado esconder, un par de jerseys, ropa interior y una fotografía. Una pequeña foto donde aparezco con mi madre en el mar cuando era niña.
Era lo único valioso que me llevaba. Dejé mi anillo de boda sobre la mesilla. El diamante brillaba bajo la luz de la lámpara, frío, perfecto, muerto. A su lado dejé mi teléfono oficial y las tarjetas de crédito. No quería su dinero, no quería sus regalos. Solo quería mi nombre. Bajé lentamente las escaleras acariciando la barandilla por última vez. La casa estaba en silencio. Los muebles cubiertos de sombras parecían observarme, juzgarme. Parecía que susurraban preguntando a dónde iba, que sin él no era nadie. Estuve a punto de volver atrás, de subir corriendo, deshacer la maleta y meterme en la cama para esperar su regreso. El miedo a lo desconocido es terrible, pero el miedo a quedarme y desaparecer lentamente era peor. Abrí la puerta principal. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Olía a lluvia y a tierra húmeda. Llamé a un taxi desde el teléfono prepago. Me esperaba fuera de la urbanización. El conductor, un hombre mayor con bigote, me ayudó a meter la maleta en el maletero y preguntó a dónde íbamos. Respondí que a Toledo, a la calle indicada. El taxista me miró por el espejo retrovisor. Le dije que contara su historia o que simplemente dijera que me entendía. A veces saber que no estamos solos es el único escudo que necesitamos. Toledo tenía un olor especial. A primera hora de la mañana olía a pan recién hecho. Más tarde a cebolla frita para el cocido y a ropa tendida al sol. Era un olor completamente distinto al de La Moraleja, donde solo olía a césped recién cortado y a ambientadores caros de limón. Mi nuevo piso era pequeño, apenas 40 metros cuadrados. Las paredes eran tan finas que oía al vecino de arriba mover las sillas y a la vecina de al lado verlas. Noticias en la televisión. Al principio me irritaba. Estaba acostumbrada al silencio sepulcral de mi vida anterior. Pero luego empecé a encontrar consuelo en esos sonidos. Eran sonidos de vida, sonidos de gente común que vivía, comía, discutía y reía. Esos sonidos me recordaban que no estaba sola en el mundo. Mis días adquirieron una rutina sencilla. Me despertaba con la luz del sol entrando por la ventana sin cortinas. Me preparaba café en una vieja cafetera italiana que encontré en el armario y bajaba a comprar pan a la panadería de la esquina. La panadera, una mujer robusta llamada Dolores, ya me conocía. «Buenos días, hija», decía. «Hoy pan de pueblo». Yo respondía que sí, tía Lola, gracias, mientras contaba las monedas en la cartera. Era extraño, pero pagar el pan con mi propio dinero me hacía sentir más rica que cuando firmaba recibos con la tarjeta de Alejandro. Nadie me miraba con lástima. Nadie sabía quién era la señora de La Moraleja. Allí yo era simplemente Lucía, la chica nueva del tercer piso. Por las tardes me sentaba en el pequeño balcón y miraba las luces lejanas de Madrid. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado un abrigo de plomo que había llevado durante años. Pero la calma duró poco. Alejandro no era de los que aceptan la derrota. Una semana después de mi huida recibí una carta certificada. En el sobre estaba el logotipo del bufete Torres y Asociados. Me senté en el sofá con las manos temblorosas y abrí el sobre. Era una notificación oficial, fría, rígida, llena de términos que apenas entendía pero cuyo sentido era claro. Alejandro me acusaba de abandonar el domicilio y de comportamiento inestable. Y lo peor, me acusaba de haber robado joyas y decía que dejara de hacer tonterías. Que volviera a casa antes de que todo se complicara. Que estaba dispuesto a perdonar ese pequeño ataque de histeria si regresaba antes del viernes.
Que yo sabía que no era nada sin él. Que no tenía dinero, ni familia, ni futuro. Que volviera a mi lugar. Leí la nota una y otra vez. Cada palabra era un golpe. No era una carta de amor, era una orden. Era la voz de un dueño llamando a su perro desobediente. Esa misma noche sonó mi teléfono de prepago. Me sobresalté. Nadie tenía ese número excepto Carmen. Contesté con la voz temblorosa. Era él. Su voz sonaba tranquila, casi aburrida, como si habláramos de la cena. Le pregunté cómo había conseguido el número. Respondió con una risa baja que él conseguía todo lo que quería. Dijo que había sido muy desobediente escondiéndome en aquel barrio olvidado. Preguntó si de verdad creía que podía vivir así entre esa gente, lavando mi propia ropa. Dijo que yo estaba hecha para brillar a su lado. Respondí que no volvería y que quería el divorcio. Al otro lado de la línea cayó un silencio denso y amenazante. Dijo que no habría divorcio. Su voz bajó de tono y advirtió que si continuaba con esa estupidez. Carmen me miró con los ojos muy abiertos y preguntó qué había dicho. Respondí que lo había dicho todo mientras sacaba el teléfono. Encontramos el archivo de audio y lo reproducimos. Se oyó el ruido de una puerta abriéndose y luego la voz de Alejandro, clara y dura, amenazándome, insultándome, describiendo cómo usaría su influencia para destruirme como persona. Carmen escuchó la grabación en silencio. Cuando terminó, en su rostro cansado apareció una sonrisa lenta. Dijo que ahí estaba, que eso era lo que necesitábamos, que con eso la partida de Alejandro había terminado. Sentí una mezcla de alivio y horror. Teníamos un arma, pero usarla significaba declarar una guerra total. Y en una guerra nadie sale ileso. Aquella noche en Toledo no dormí. Miraba el techo agrietado y pensaba en el viernes, en el día de la audiencia, en el día en que me enfrentaría a Alejandro y sin saberlo también al fantasma de mi pasado vestido con toga de juez. Volvamos a la sala del tribunal. En ese momento detenido en el tiempo el juez José Antonio Navarro acababa de sentarse en su estrado. Desde allí arriba el mundo parecía distinto, ordenado, lógico, pero yo sabía que por dentro mi padre luchaba con el caos. Cuando el secretario del juzgado leyó mi nombre Lucía Navarro Ortega vi como las manos de mi padre se tensaban, sobre la madera pulida. Se quedó inmóvil a mitad de un gesto como si hubiera oído un disparo lejano. Levantó lentamente la cabeza. Sus ojos oscuros, que tantas veces me habían mirado con reproche en el pasado, ahora me buscaban con una insistencia dolorosa. Me vio. Me vio sentada en el banco de la demandante con mi ropa barata y profundas ojeras. No era la hija rebelde que se había ido de casa 6 años atrás. Era la sombra de aquella chica. Vi cómo tragaba saliva, cómo su garganta subía y bajaba. Por un instante pensé que se levantaría, que detendría todo y vendría a abrazarme. Mi corazón dio un salto lleno de esperanza infantil. Pensé que papá me sacara de allí. Pero no lo hizo. José Antonio Navarro era un hombre de ley antes que un hombre de sentimientos. Respiró hondo, cerró los ojos un instante y cuando los abrió la máscara del juez volvió a su lugar. Dijo que continuaran. Su voz sonaba un poco más ronca de lo habitual pero firme. El abogado de Alejandro, Miguel Ángel Torres, se levantó acomodándose la ropa. Era un hombre bajo y corpulento con una voz melosa que me provocaba escalofríos. Señoría, comenzó caminando de un lado a otro. Estamos ante un lamentable caso de ingratitud conyugal. Mi cliente, el señor Ruiz Cortés,
Es un hombre de honor, un empresario que ha dado trabajo a cientos de familias en Madrid. ¿Y qué recibe a cambio? Acusaciones falsas de una esposa caprichosa. Miguel Ángel me señaló con el dedo acusador. Miren a esta mujer, continuó. Abandonó el hogar conyugal sin motivo. Huyó como una ladrona en plena noche y ahora regresa exigiendo dinero. Exigiendo una orden de protección basada en fantasías histéricas. Señoría, la señora Navarro Ortega no necesita protección. Necesita tratamiento psiquiátrico. Bajé la cabeza. Las lágrimas me quemaban los ojos. Sentía la vergüenza arder en mis mejillas. Mi padre escuchaba todo. Escuchaba como un desconocido insultaba a su hija y no podía hacer nada. Alejandro estaba sentado a mi derecha, relajado, con una pierna sobre la otra. Miraba con impaciencia su reloj de oro. Para él todo aquello era una formalidad molesta, una pequeña incomodidad antes de volver a su vida lujosa. No miraba al juez. Si lo hubiera hecho, si hubiera prestado atención a los ojos de José Antonio Navarro, habría visto la tormenta que se formaba. Habría visto cómo mi padre apretaba la mandíbula hasta que los músculos de su rostro temblaban. Pero la arrogancia lo cegaba. Miraba sus papeles como si buscara una respuesta mágica que no existía. Alejandro ya no sonreía. Su rostro se transformó. Estaba rojo de ira. Sus manos apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos. El juez José Antonio Navarro se inclinó lentamente hacia adelante. Sus ojos estaban clavados en Alejandro. Eran dos pozos negros de rabia contenida. Preguntó si tenía algo que decir al respecto, señor Ruiz Cortés. Su voz era un susurro peligroso. Alejandro se levantó de un salto. La silla chirrió contra el suelo. Gritó que todo estaba sacado de contexto, que yo lo había provocado, que lo había obligado a decir aquello, que era una manipuladora. Mi padre le ordenó sentarse. Alejandro rugió que no quería, perdiendo completamente el control. Dijo que no sabían quién era él, que era Alejandro Ruiz Cortés y que no permitiría que esa chica destruyera su reputación con grabaciones ilegales. Dio un paso hacia mí. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Ya no veía al juez ni a los abogados. Solo veía el objeto de su odio. Solo me veía a mí. Gritó que me arrepentiría, que lo juraba. Carmen intentó interponerse entre nosotros, pero Alejandro la empujó. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo levantaba la mano. Vi el odio puro en su rostro y comprendí que iba a ocurrir. Comprendí que la violencia que durante años había estado contenida en palabras estaba a punto de volverse física. Cerré los ojos y me preparé para el golpe. El sonido fue lo primero que volvió. Un sonido caótico que rompió el silencio de la sala. Después del golpe, un zumbido agudo llenó mis oídos como una vieja radio mal sintonizada. Aún no sentía dolor, solo un calor intenso que se extendía por mi rostro mientras seguía frente a Alejandro. Mi padre dijo que acababa de cometer un error que todo su dinero no podría arreglar. Alejandro respondió con una sonrisa preguntando cuál error. Dijo que solo había golpeado a una histérica. Mi padre no parpadeó. Dijo que el error, señor Ruiz Cortés, era que acababa de golpear a su hija delante de sus ojos. La frase quedó suspendida en el aire. Alejandro parpadeó una vez, otra. Susurró preguntando qué. Su voz tembló por primera vez. El juez José Antonio Navarro se volvió hacia la sala, hacia los abogados atónitos,
hacia el secretario que había dejado de escribir. Ordenó que se hiciera constar en acta que se recusaba de inmediato del caso debido a un conflicto personal evidente, que Lucía Navarro Ortega era su hija. Se giró hacia los agentes y ordenó que se llevaran al detenido, que permanecería bajo custodia por agresión cometida en la sala y grave desacato al tribunal. Alejandro se quedó blanco como el papel. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Miró a mi padre, luego a mí, y en sus ojos vi algo que no había visto en 6 años. Miedo. Miedo puro y absoluto. Comprendió. Comprendió de repente que todo su poder, sus conexiones y su mundo de apariencias acababan de derrumbarse por una sola frase. Los agentes se lo llevaban arrastrando los pies. Ya no gritaba ni amenazaba. Parecía una muñeca rota, un hombre pequeño y asustado. Cuando las puertas se cerraron tras él, mi padre se volvió hacia mí. La máscara del juez había desaparecido por completo. Sus hombros cayeron y sus ojos se llenaron de lágrimas. Dijo Lucía. Su voz se quebró. Se acercó a mí y dudó un instante como si no supiera si tenía derecho a tocarme después de tantos años de silencio. Pero yo no dudé. Me levanté y me lancé a sus brazos. Olía a tabaco de pipa y a colonia antigua. El mismo olor de mi infancia, olor a seguridad. Lloré. Lloré todo lo que no había llorado en 6 años. Lloré por el dolor en la mejilla. Lloré por el miedo. Lloré por el tiempo perdido. Dijo que fuéramos a su despacho, que necesitaba hielo para la cara y que debíamos hablar. Salimos de la sala dejando atrás el eco de la violencia, dejando atrás a la señora de la moraleja. Caminando por el pasillo del juzgado, tomada de la mano de mi padre, sentí como algo cambiaba dentro de mí. El miedo a Alejandro, ese miedo que me había paralizado durante tanto tiempo, desapareció. Ya no era un monstruo todopoderoso que controlaba mi vida. Era solo un hombre cruel y desgraciado que acababa de perderlo todo. Y yo por primera vez en mucho tiempo empezaba a encontrarme a mí misma. El apartamento de mi padre en el barrio de Salamanca olía igual que 6 años antes, a cera para muebles, a libros antiguos y a ese silencio ordenado que se instala en las casas cuando los hijos se marchan y no vuelven. Me senté en el sofá de terciopelo verde presionando una bolsa de hielo contra la mejilla hinchada. Mi padre me trajo una taza de té. Sus manos temblaban ligeramente cuando la dejó sobre la mesa. Lo miré de verdad. Tenía más arrugas alrededor de los ojos. Su espalda, siempre recta, parecía un poco encorvada. El tiempo no perdona y la tristeza tampoco. Dije que tenía razón, que Alejandro no me amaba, que solo quería poseerme. Mi padre se sentó en su sillón de lectura y suspiró con cansancio. Dijo que no se trataba de tener razón sino de que me había fallado. Que había sido demasiado juez y demasiado poco padre. Que creyó que si me presionaba lo suficiente vería la verdad, pero solo consiguió alejarme. Respondí que había sido culpa mía, que estaba cegada por el dinero, por los viajes, por la promesa de una vida fácil, que había sido ingenua. Él negó con la cabeza y dijo que yo era joven y que Alejandro era un depredador, que sabía oler la vulnerabilidad, que sabía exactamente qué decir para que me sintiera especial y luego, cuando ya me tenía en sus manos, cerraba la jaula. Guardamos silencio un rato, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de alivio, de paz, de comprensión de que entre nosotros ya no había secretos ni mentiras. Ese mismo día Carmen llegó al apartamento. Con ella venía un hombre bajo y calvo llamado Rafael Herrera, un detective privado. Traían noticias y no eran buenas.
Dijo que habían investigado las finanzas de mi marido Alejandro Ruiz Cortés. Pregunté qué habían descubierto sintiendo un nudo en el estómago. Respondió que mi marido no era quien decía ser y sacó una carpeta llena de documentos. Carmen explicó que todo era una fachada, la empresa, las inversiones, todo. Dije que no entendía, que habíamos tenido dinero, mucho dinero, la casa en La Moraleja, coches, viajes. Rafael respondió que eran deudas, o más bien dinero robado. Me contaron una historia que parecía sacada de una novela criminal. Muchos años antes de conocerme Alejandro tenía un socio, un amigo de la universidad llamado Fernando. Venía de una familia muy rica del norte. Un día hicieron juntos una excursión por los Pirineos. Hubo un accidente. Fernando cayó y murió. Imaginé a Alejandro sentado solo en su enorme despacho de madera roja con el teléfono en silencio esperando. Llamadas que nunca llegarían. Sus supuestos amigos, los que bebían su whisky caro y reían sus bromas vacías, desaparecieron como humo. La palabra honor, que Alejandro repetía tan a menudo, resultó ser tan frágil como el cristal de sus copas. Unos días después sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero supe quién era antes de contestar. Lo dejé sonar 3 veces mientras miraba la pantalla iluminada en la oscuridad de mi habitación en casa de mi padre. Finalmente respondí. Su voz sonaba extraña, ronca, como si hubiera bebido o llorado o ambas cosas. Dijo que necesitaba mi ayuda. No dije nada, solo escuché su respiración entrecortada al otro lado. Hablaba rápido y confuso diciendo que estaban locos, que lo acusaban de robar dinero, que decían que su empresa era una estafa, que querían quitarle todo, la casa, los coches, todo. Respondí con calma que era verdad. Gritó que no, y por un instante volvió a aparecer el monstruo de la sala del tribunal. Dijo que era mentira de mis abogados, que querían hundirlo porque le tenían envidia, porque él era mejor. Dije su nombre con firmeza y le dije que ya no me asustaba. Hubo un silencio y su tono cambió. Se volvió suplicante, débil. Me pidió que lo escuchara, que aún podíamos arreglarlo todo, que retirara la denuncia, que dijera que había sido un accidente, que me había tropezado. Que si lo hacía empezaríamos de nuevo. Dijo que nos iríamos lejos, a las Islas Canarias o a Ibiza, donde nadie nos conociera. Que me compraría todo lo que quisiera, diamantes, un yate, lo que fuera. Sentí una lástima infinita por él. No por mí, por él. Aún no había entendido nada. Seguía creyendo que podía comprarme, que podía comprar su inocencia. Respondí con suavidad que no quería diamantes ni yates, que solo quería que me dejara en paz. Dijo que me amaba entre sollozos, que no era nada sin mí. Respondí que no me amaba, que necesitaba público, que necesitaba un espejo que le dijera lo poderoso y brillante que era, y que ese espejo se había roto. Entonces gritó insultándome y volvió a estallar de rabia. Gritó que yo era una desagradecida y juró que me mataría. Colgué. No colgué con rabia ni lancé el teléfono contra la pared. Solo presioné el botón rojo con el pulgar, un gesto pequeño, insignificante pero definitivo. Después bloqueé el número. Me senté en la cama esperando sentir algo, miedo, tristeza, nostalgia. Pero no sentía nada, solo un silencio enorme. Como si durante 6 años hubiera cargado una mochila llena de piedras y de pronto alguien hubiera cortado las correas. La mochila cayó al suelo y volví a poder caminar erguida. Esa misma semana la policía registró las oficinas de Alejandro. Se llevaron ordenadores y cajas con documentos.
Todo apareció en las noticias. Yo veía las imágenes en el televisor del salón junto a mi padre. Alejandro salía del edificio escoltado por 2 agentes, cubriéndose el rostro con la chaqueta. Le dije a mi padre que mirara, que ya no llevaba corbata. Él asintió mientras bebía té y con su humor seco dijo que la corbata aprieta cuando la cuerda está en el cuello. Se confirmó que el detective tenía razón. Todo era mentira. Las empresas eran pantallas. El dinero de los inversores se usaba para financiar sus lujos y para comprar el silencio de la familia de Fernando, su amigo fallecido. Alejandro no era un genio financiero. Era un ladrón con traje caro y yo había sido su escaparate, la esposa que daba respetabilidad a su farsa. Me sentía utilizada, sí. Pero también libre, porque si todo había sido mentira, también lo era el papel que yo había representado en esa obra. Y ahora que el telón caía podía salir del escenario. Ya no era la señora de la moraleja, ni una víctima, ni un trofeo. Era Lucía, hija de José Antonio, y estaba lista para escribir mi propio guión. Quedaba un último acto, el juicio final, donde tendría que mirar a los ojos a mi carcelero por última vez y decir la verdad sin miedo ni temblor. El día del juicio penal en Madrid amaneció gris, uno de esos amaneceres pesados en los que el cielo parece aplastar los tejados. Pero a mí ya no me importaban las tormentas. Llegué a la Audiencia Provincial de Madrid con mi padre. Esta vez no llevaba toga, sino un traje gris, y caminaba a mi lado como un ciudadano más, como un padre. Entramos en la sala. Era mucho más grande que la del juzgado de familia. Había prensa, cámaras y murmullos que se apagaron de golpe cuando entramos. Me senté en el banco de los testigos. No me escondía. Mantenía la espalda recta como me había enseñado mi padre. Luego trajeron a Alejandro. Casi no lo reconocí. Habían pasado 3 meses desde aquel día, 3 meses en prisión preventiva. El hombre que entró escoltado por la policía ya no era el Alejandro Ruiz Cortés que yo conocía. Había adelgazado. El traje le colgaba. El cabello, siempre perfecto, estaba gris y ralo, pero lo que más me impresionó fueron sus ojos. Ya no tenían aquel brillo de superioridad. Estaban apagados, hundidos. Eran los ojos de un hombre que sabe que ha perdido la partida. No me miró. Miraba sus manos esposadas sobre la mesa. El juicio comenzó. Fue largo y agotador, lleno de términos jurídicos sobre fraude fiscal, malversación y blanqueo de dinero. Los expertos hablaban de cuentas en paraísos fiscales, de empresas fantasma, de millones de euros que aparecían y desaparecían como por arte de magia. Yo escuchaba todo aquello como si fuera la historia de otra persona, como si hablaran de un personaje ficticio. Luego me llamaron a declarar. Pronunciaron mi nombre y caminé hasta el estrado. Sentía las miradas clavadas en mi espalda, pero la única que me importaba era la de mi padre. Desde la primera fila me hizo un gesto casi imperceptible, un leve asentimiento que me dio toda la fuerza que necesitaba. Juró decir la verdad y empecé a hablar. No hablé con rabia, no grité, no lloré. Hablé con la calma de quien relata una pesadilla que ya terminó. Conté cómo Alejandro me había aislado, cómo me había quitado mi dinero, mis amigos, mi familia. Ya no era noticia, ni escándalo, ni víctima. Era libre. Respiré hondo llenando los pulmones con el aire de la tarde. Olía a castañas asadas y a libertad. Le dije a mi padre que volviéramos a casa, que tenía hambre. Él sonrió con una sonrisa verdadera que llegó hasta sus ojos y dijo que iríamos,
que esa noche cocinaría él. Mientras caminábamos alejándonos y dejando atrás la larga sombra del tribunal, supe que el camino había sido terrible, pero que había valido la pena porque me había devuelto a mí misma y al hogar. Pasaron 2 años. Hoy salí del trabajo un poco antes. Me gusta caminar por la calle Serrano al caer la tarde. La luz de Madrid en otoño tiene un color especial. Un dorado suave que baña los edificios antiguos y hace brillar las hojas secas en el suelo. Antes, cuando era la señora de la Moraleja, caminaba por esa misma calle cargada de bolsas. Entraba en boutiques de lujo donde me ofrecían cava y me llamaban por el apellido de mi marido. Compraba cosas que no necesitaba para impresionar a personas que me eran indiferentes. Hoy camino con las manos en los bolsillos de mi abrigo beige, un abrigo comprado en rebajas. Hablamos de cosas simples, del tiempo, de un libro que él leyó, de una receta de cocido que quiero probar. Nunca hablamos del juicio, nunca hablamos del pasado. Ese silencio ya no es un muro entre nosotros. Es un puente. Es nuestra forma de decirnos que nos perdonamos, que seguimos aquí, que sobrevivimos. A veces, cuando el sol ilumina su rostro, veo al juez inflexible que fue. Pero luego me mira y sonríe y solo veo al padre que recuperó a su hija. La gente suele pensar que vencer significa derrotar a otro, que la victoria es ver al enemigo de rodillas. Pero entendí que no es así. La verdadera victoria es dormir tranquila por la noche, despertarse sin miedo, prepararse café en la propia cocina. Es saber que nadie posee tu tiempo ni tu sonrisa. La victoria es la dignidad de seguir adelante sin mirar atrás. Esta noche, antes de cerrar la galería, me detuve frente a un cuadro nuevo que acabábamos de recibir. Un lienzo grande, casi abstracto. En la parte inferior había tonos grises y azul oscuro como una tormenta. En la parte superior, pinceladas blancas y amarillas, luz atravesando las nubes. No era un cuadro perfecto. Tenía textura áspera, cicatrices en la pintura. Pero era hermoso. Me vi reflejada en él. Yo también tengo cicatrices. Yo también tengo zonas grises. No olvidaré lo que pasó. No fingiré que no dolió. Esa herida es parte de quien soy ahora. Pero al mirarlo sonreí. Apagué las luces de la galería, cerré la puerta con llave y salí a la calle para respirar el aire fresco de Madrid. El futuro es un lienzo en blanco y por primera vez en mi vida el pincel está en mi mano. No sé qué pintaré mañana. Tal vez sea un día gris, tal vez soleado. Pero sea lo que sea será mío. Completamente mío. Aquí termina la historia de Lucía. Una historia que quizá recuerde que a veces la libertad vale más que el oro y que el silencio de una mujer no siempre significa sumisión. A veces es solo la calma antes de la tormenta. Si alguien estuviera en su lugar en aquel pasillo del tribunal con el pasado presionando sobre los hombros, tendría el valor de perdonar. No lo sé. Son preguntas difíciles, preguntas que quedan suspendidas en el aire. Si algo de lo escuchado hoy tocó el corazón o hizo pensar en la propia vida, bastan unas pocas palabras sinceras para sentir que no estamos solos. Si esta historia merece ser escuchada por alguien más, compártela. Es un gesto pequeño, pero ayuda a mantener este espacio de cercanía. Esta historia es ficticia, inspirada en experiencias de vida. No pretende juzgar a nadie, sino invitar a reflexionar sobre cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no corresponden a personas reales y han sido modificados para no dañar a nadie.
Ojalá esta historia permita detenerse un momento y recordar la propia vida y a las personas que realmente importan.